buenas tardes, estas son las noticias hoy martes 1 de julio de 2014. Fueron extraditados los 7 taxistas implicados en la muerte del agente de la DEA James Terry Watson. En horas de la mañana, estas personas viajaron rumbo a Estados Unidos. Desde hoy fueron eliminadas las cláusulas de permanencia en la telefonía celular. Medida pretende evitar que usuarios paguen más de lo justo al comprar sus equipos. Avanza la ley de restitución de tierras en el país. En los últimos 20 años, más de 300.000 familias tuvieron que abandonar sus tierras por el conflicto armado. Producción de cocaína en Colombia fue la más baja en 10 años. Según la ONU, 290 toneladas se produjeron en el 2013. La trata de personas, uno de los delitos que más se presenta en el mundo. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia trabaja para ayudar a los connacionales que han sido víctimas de esta situación. Bogotá fue designada por las Naciones Unidas como sede mundial de los diálogos de alto nivel de seguimiento a los compromisos de Río +20. Alcaldía explicó el anuncio. Telepaís, con nuestra gente al día. Avanza la ley de restitución de tierras, siendo una de las políticas que mayor concentración de esfuerzos tiene para el gobierno nacional por la coyuntura social que genera. Según la Unidad de Atención y Reparación para las Víctimas, en los últimos 20 años más de 300.000 familias tuvieron que abandonar sus tierras por la presencia de grupos al margen de la ley. La Ley 1448 de 2011 marcó un hito en la historia de Colombia al reconocer el problema de tierras, producto del conflicto armado, creando las herramientas jurídicas y administrativas para enfrentarlo, saldar una deuda histórica con las víctimas del conflicto que no habían sido reparadas integralmente en el pasado, recuperar sus tierras arrebatadas durante y con ocasión del conflicto armado en el campo colombiano y aportar al proceso de reconciliación nacional, son algunos de los logros más significativos de esta política creada por la Ley 1448 en 2011. En el marco del proceso de paz y los diálogos que se llevan a cabo en La Habana, Cuba, este es un punto denso dentro de la agenda. Redepaz se pronuncia cómo avanza este tema en La Habana. Bueno, nosotros vemos con mucha satisfacción que se haya registrado este acuerdo de principios entre el gobierno y la FARC, que posibilita la participación de las víctimas, que posibilita que sean reconocidas y que la verdad, la justicia y la reparación sea un horizonte cercano para ellas en este proceso y en todo lo que es la construcción de la paz. Lamentablemente, pues vemos situaciones muy difíciles todavía en varios territorios, en varias regiones del país, con respecto, por ejemplo, a la reparación, a la restitución de tierras, lo que implica hacer un mayor esfuerzo por parte del gobierno a nivel nacional, pero también un mayor compromiso por parte de los gobernantes a nivel municipal y a nivel departamental. La restitución de tierras permite que los campesinos regresen a los ámbitos sociales, político y económico del que fueron excluidos por culpa del conflicto interno. Por lo tanto, este proceso implica la gigantesca tarea de enfrentarse a problemas que han afectado al país en toda su historia, con la tenencia informal de la tierra, la segregación del sector agropecuario y las condiciones de seguridad en el campo. Fundamentalmente amenazas, siguen existiendo amenazas muy fuertes en regiones como La Guajira, como el Magdalena, como Montes de María, en el Urabá chocoano, o sea, en el norte del Chocó, en el Urabá antioqueño, en Córdoba, muy difícil la situación, todavía seguimos recibiendo personas desplazadas por reclamar sus tierras, en el norte del Valle, en el eje cafetero, son regiones donde todavía sigue muy difícil la situación para los reclamantes de tierras, donde se presentan amenazas, donde se presentan atentados y donde los poseedores ilegales de ellas han manifestado que por ninguna razón devolverán las tierras a sus reclamantes. En lo que tiene que ver con la restitución de tierras, hasta ahora se han recibido cerca de 60.000 solicitudes, de las cuales más de 23.000 ya están en trámites. Más de 30.000 hectáreas ya se han devuelto a las víctimas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia consolida estrategias para brindar asistencia social a quienes han sido víctimas
del delito de trata de personas. Según el gobierno nacional, quienes se encuentran en esta situación son en su mayoría llevadas con engaños a países de Asia, Centroamérica y Europa. Panamá, Chile, Ecuador, Japón y Singapur son los principales destinos de las mujeres provenientes del eje cafetero y el Valle de Cauca, víctimas de trata transnacional de personas. Lo anterior sustentado en los resultados de la investigación La trata y la explotación en Colombia no se quiere ver, no se puede hablar, enfocada en estas dos regiones del país, posicionando a Colombia en el segundo país latinoamericano donde hay más trata de personas. Colombia como país y estas dos regiones operan tanto como zonas de origen de víctimas de trata, como zonas de destino y de tránsito para otras víctimas de trata. Recordemos que la trata de personas no solamente es una violación de derechos humanos que se da a través de las fronteras, sino también internamente, y ese tipo de trata también se da mucho en nuestro país. Las mujeres, niñas colombianas, y bueno, y también otro tipo de personas son captadas en Colombia para ser llevadas y explotadas a países como Singapur, Japón, Estados Unidos ya recientemente ha bajado las cifras, España, Italia, Guatemala, Ecuador, Bolivia y Perú. También Argentina y Chile aparecen como destinos, y dentro de la trata interna hay muchas zonas de Colombia que operan como zonas de explotación para la trata interna, es decir, mujeres y niñas que son captadas, por ejemplo, en el eje cafetero y son llevadas a la costa atlántica, a Bogotá, al sur del país, y también incluso a las fronteras donde tenemos pues, los límites con otros países. Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, son más de 70.000 víctimas cada año y que estas son captadas por las modalidades de engaño o coacción. Es de resaltar que no se habla solo de trata transnacional, también hay trata interna, considerablemente desde zonas rurales a urbanas, donde en su mayoría Bolívar, Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y Córdoba son lugares de origen. Y Bogotá, Amazonas, Magdalena, Meta, Bolívar, Nariño, Norte de Santander y Antioquia sus destinos. La trata implica que una persona es captada en el sentido tanto por engaño como por coacción, y ese engaño puede darse tanto por la actividad que se va a ejercer, es decir, por ejemplo, puede haber un ofrecimiento de un empleo como mesera, pero también puede haber un engaño en cuanto a las condiciones en que se va a ejecutar la labor. Un ejemplo típico de esto son las personas que ejercen prostitución y que son captadas con ofertas de mejorías en sus condiciones de ejercicio de prostitución. Entonces les dicen que van a ganar muchísimo más dinero, por ejemplo, en otra moneda, o que van a tener mayor libertad, etcétera. Y lo cierto es que cuando llegan allí a su destino, ninguna de esas condiciones se cumple. Entonces hay un engaño en cuanto a las condiciones. También, por ejemplo, el caso de empleadas domésticas que son víctimas de trata, es decir, que son captadas en una zona del país, son llevadas a otra zona del país con el ánimo de proveer servicios domésticos, y sin embargo las condiciones no son las esperadas, es decir, hay maltrato físico, psicológico y sexual, hay falta de pago, un pago mínimo, hay multas, hay falta de libertad de circulación, no pueden salir básicamente. Entonces es tanto engaño como coacción. Sin embargo, por estimaciones de la Fiscalía y de otras organizaciones, sabemos que Colombia, después de Brasil, es el segundo país que más expulsa víctimas de trata transnacional, y que, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, alrededor de cada año va a haber 70.000 víctimas de este crimen. El reconocimiento de la trata de seres humanos como una violación de los derechos humanos conlleva responsabilidades concretas para los estados, que tienen la obligación de brindar protección a las víctimas de trata, de prevenir el delito y de investigar y perseguir a los autores de este crimen. De acuerdo con Ariadna Tobar, garante de los derechos humanos, aunque se ha avanzado para enfrentar la problemática con la expedición de normas como la Ley 985 de 2005, aún hay mucho por hacer, y esto se logra cuando se realice un trabajo transversal para atacar este fenómeno. La representante de la Organización Panamericana de Salud, Gina Watson, se refirió frente a cómo ha avanzado el país en materia de políticas de consumo de drogas. La delegada de este organismo afirmó que Colombia va por buen camino en comparación con otros países de Latinoamérica, y que se ha generado mayor conciencia en la población juvenil sobre el tema.
El consumo de estupefacientes constituye en esta década una de las principales preocupaciones de la sociedad. La marihuana es la sustancia psicoactiva más consumida, seguida de la cocaína. El abuso de anfetaminas, sedantes y tranquilizantes solos o combinados con alcohol u otras drogas también aumenta. La inhalación de disolventes volátiles, de algunos pegamentos y diluyentes de pintura es el problema en los niños de muchos países. Sobre esta problemática se pronunció Gina Watson, representante de la Organización Panamericana de Salud en Colombia, quien mencionó cuáles han sido los avances del gobierno y la OPS con la política pública sobre el consumo. La organización ha estado colaborando con el Ministerio de Salud en diferentes iniciativas dirigidas a fortalecer factores protectores de la familia, en el caso de familias fuertes, a fin de tomar las medidas de prevención para que adolescentes entre 10 a 14 años no inicien el consumo de drogas, que es la edad más vulnerable y más susceptible a este tipo de práctica. De igual manera, el fortalecimiento con acciones programáticas del programa de salud mental a nivel nacional se está desarrollando en diferentes localidades. En este momento tenemos un equipo técnico haciendo capacitación en Mocoa, en el Putumayo y en diferentes puntos del país que puedan ayudar a desarrollar las competencias básicas necesarias para que los equipos locales de salud puedan atender a las personas con problemas de desórdenes mentales asociadas también al consumo de drogas, sustancias psicoactivas. De igual manera reiteró que todas las medidas preventivas que tome el gobierno nacional para controlar y mitigar el consumo son válidas y están apoyadas por la organización, y mencionó que las medidas que parecen estrictas, como la de demoler las viviendas que sirven como expendios, hacen parte de la ruta de trabajo y son efectivas para prevenir la comercialización ilícita de estas sustancias. En la medida que se puedan implementar medidas que limiten el acceso a la droga, obviamente esto va a contribuir a que el consumo disminuya de la manera que sea, desde el tema del control de la producción de la droga misma, del cultivo de las hojas de coca, en la cual Colombia está a la cabeza de sus avances en relación con el resto de Sudamérica, hasta el poder controlar los puntos de expendio. Ciertamente contribuye a que la persona tenga más dificultad en poder accesarlo. Lo importante es que la persona que deje de tener el acceso a la droga y consumir la misma pueda accesar los programas que requiere para poder tomar las medidas tanto personales como sociales de prevención y de rehabilitación. Recordemos que las drogas comúnmente consideradas para uso recreativo son el alcohol, la nicotina, la cafeína y drogas en el ámbito de la Convención Única sobre Estupefacientes y Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de las Naciones Unidas. Finalmente, Watson destacó la importancia de la prevención y el tratamiento y subrayó que los derechos humanos se deben respetar siempre a la hora de combatir el consumo. Un grupo de biólogos del país buscan estrategias que generen nuevas alternativas para cuidar las riquezas naturales y mejorar la calidad de vida de los pequeños mineros en el páramo de Tausa, ubicado en Cundinamarca. El 85% del total de los ingresos de dicho municipio dependen de la actividad minera que se ejerce en la zona. Asimismo, el grupo de especialistas hará una valoración ecológica y analizarán qué tanto se ha afectado el entorno natural y cómo se puede mitigar el efecto de la explotación. La Policía Nacional de Colombia entregó a la policía norteamericana los 7 taxistas implicados en el asesinato del agente de la DEA, James Terry Watson. Esto después de que la Fiscalía General de la Nación anunciara que ya estaban listas las 7 resoluciones para la extradición de Gerardo Figueroa Sepúlveda, Omar Fabián Valdés Gualtero, Edgar Javier Bello Murillo, Héctor Leonardo López, Julio Steven García Ramírez y Andrés Álvaro Oviedo García. De los capturados por la participación en el paseo millonario y posterior asesinato, solo se salva de la extradición el taxista Ángel Mauricio Pulgarín. Al pedir la extradición de los taxistas, Estados Unidos argumentó que Terry Watson era una persona protegida internacionalmente con inmunidad diplomática, por lo que su crimen debía ser juzgado en ese país. La Comisión Reguladora de Comunicaciones confirmó que a partir de hoy, 1 de julio, se prohíben las denominadas cláusulas de permanencia en la telefonía celular en el país.
Esta medida pretende incrementar la competencia en el mercado de comunicaciones móviles al facilitar al usuario el cambio de operador, proveyendo mayor transparencia en los precios y mayores canales de comercialización de los teléfonos celulares y de los planes tarifarios de los operadores. Importante señalar que en el año 2012 los operadores móviles suscribieron un total de 3,68 millones de contratos con cláusulas de permanencia mínima, de los cuales el 66% tuvieron como causal el subsidio del equipo y el 34% el otorgamiento de tarifas con descuentos sustanciales al usuario. La Procuraduría General de la Nación formula pliego de cargos contra 5 miembros del Ejército Nacional que hacían parte del Gaula Rural de Antioquia, al parecer por una posible extralimitación de sus funciones y un incremento patrimonial no justificado. De acuerdo con el ente de control, los miembros del ejército al parecer habrían obtenido dinero de una recompensa por cerca de 60 millones de pesos pagada a un supuesto informante por la ubicación y destrucción de una caleta con minas antipersonal. Los colombianos inician el segundo semestre del año con un incremento de 153 pesos por galón de gasolina, confirmó el ministro de Minas, Amílcar Acosta, quien explicó que para el caso del ACPM se mantiene constante. En el caso específico de la capital de la República y los llanos, el costo del galón del ACPM será de 8.426 pesos y la gasolina de 8.723 pesos. El jefe de la cartera ministerial confirmó que en el resto del país el ACPM tendrá una reducción de 11 pesos por galón. ¿Sufres alguna enfermedad o síntoma desde hace mucho y no te has podido recuperar? Con Clínicas Naturista di no más a los tratamientos superficiales. Por solo 29.000 pesos recibirás la consulta médica especializada con el Bodydactic Medical Scanner. Y además te entregaremos los medicamentos completamente gratis para tu enfermedad o síntoma que más te esté aquejando. Naturista, medicina sin químicos. Vigilado Supersalud. Jorge Barón y su show de las estrellas continúan de gira por Colombia. ¡Entusiasmo! Atención, municipio de Guachetá, departamento de Cundinamarca. El domingo 6 de julio, acompáñenos a la grabación de nuestro concierto con la participación de Gali Galiano, Otto Serge, Jimmy Gutiérrez, Yeltsin, Tupamaros, José Mogollón, Banda Fiesta, Luis Mateus, Giovanni Ayala y muchas atracciones más. Esta será una fiesta inolvidable, llena de muchas sorpresas. Entrada gratis. Jorge Barón Televisión, una televisión de servicio público. Desde San Sebastián de Mariquita y para todo el norte del Tolima, emisora Entusiasmo FM Estéreo, solo éxitos 99.5. Telepaís está informando. La Superintendencia de Industria y Comercio continúa investigando a varias compañías productoras de leche por presuntamente engañar a los consumidores colombianos. De acuerdo con la Superintendencia, estas empresas están vendiendo productos elaborados con lactosueros como si fueran lácteos. Como se ha anunciado desde el Congreso de la República, los lactosueros no son leche y tienen valores nutricionales inferiores a la misma. Mucho se ha hablado de los lactosueros, este líquido que es extraído después del tratamiento que se le realiza a algunos productos lácteos, entre ellos la leche y los quesos, es reutilizado por algunas empresas procesadoras de leche para venderlas como leche 100% natural, afirmación que no es cierta y que pone en duda la calidad de los productos que están actualmente en el mercado. Una experta nos habla de las consecuencias de la utilización de los lactosueros. Los lactosueros es un líquido, digamos, que queda de la producción del queso, que se elimina con la producción del queso, y este lactosuero tiene el 50% menos de los ingredientes o de los nutrientes normales de la leche. Este líquido está siendo utilizado por algunas compañías y se mezcla pues con la leche
y obteniendo una bebida láctea con 40% por debajo del precio normal de la leche. Durante el primer trimestre del año, el sector lácteo demostró tener mayor movimiento a nivel de ventas y producción. El incremento en captación de leche a nivel nacional mostró un aumento significativo del 6.39% frente al mismo periodo del 2013. A los televidentes lo que le podemos decir es que esto no es un líquido o una bebida que sea ilegal. Esto está permitido, pero pues no tiene los mismos nutrientes que se le dan con la leche a la familia, y el llamado es a que no pues permitan que sean engañados por algunas empresas que lo venden como leche, siendo que no es una leche sino una bebida láctea. El ingreso de estos derivados al país no solo perjudican a los niños que los consumen, sino a cerca de 350.000 familias que viven de la producción láctea en el país, quienes deben competir con los subproductores que ingresan al país, convirtiéndolos en un enemigo más del ganadero colombiano. La Contraloría y la Superintendencia de Transporte investigan las presuntas irregularidades que involucran la administración de los recursos del sistema de Transmilenio. El supuesto pago de una comisión cercana a los 2.000 millones de pesos involucra a personas allegadas a la actual administración de Bogotá y al exgerente de Transmilenio, Fernando San Clemente. Polémica ha generado la participación de Carlos Alberto Gutiérrez Roballo, empresario ganadero y concuñado del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por millonarios negocios de la capital. Estas movidas fueron rechazadas por diferentes concejales de la ciudad, quienes expresaron su preocupación y avalaron que la Contraloría Distrital y la Superintendencia de Puertos y Transporte investiguen la contabilidad de algunos operadores de Transmilenio. El cabildante Juan Carlos Flores de la Alianza Social Independiente manifestó que desde un comienzo advirtió sobre la prórroga irregular de estos contratos, saltándose la licitación, y afirmó que con esta decisión se les entregaron ganancias adicionales a los operadores por 2 billones de pesos. A su paso se pronunció el concejal Antonio Sanguino de la Alianza Verde, quien calificó de sumamente preocupante que personas cercanas al entorno familiar del alcalde tengan que ver con decisiones contractuales de la ciudad, y finalizó diciendo que Bogotá necesita la certeza de que nadie use su parentesco con el alcalde para inmiscuirse indebida o irregularmente en los procesos de contratación pública. Su colega de bancada, Lucía Bastida, señaló que la ciudad no puede pasar del cartel de Emilio Tapia al cartel de Carlos Gutiérrez, y reiteró que la corrupción no es de izquierda ni de derechas y que el alcalde debe explicar qué ha pasado en la Secretaría de Movilidad y en otras entidades. La producción de cocaína en Colombia fue la más baja en 10 años. Alcanzó una cifra de 290 toneladas. El año pasado las autoridades destruyeron más de 2.000 laboratorios de procesamiento de base de coca. Este es uno de los datos más reveladores del informe de Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU. Según el organismo, la disminución se explica por una tendencia constante de que estos cultivos tienen menor rendimiento, y también por el avance de la policía y las fuerzas militares donde existe este tipo de actividades. ¿Enfermo desde hace mucho y no te han podido curar? Si estás padeciendo alguna enfermedad por la cual has malgastado tu dinero de médico en médico y a causa de esta enfermedad se te dificulta comer, dormir o trabajar, esta campaña de Clínica Naturiza es para ti. Por solo 29.000 pesos recibes la consulta médica especializada con el Bodydactic Medical Scanner. Además, recibes los medicamentos completamente gratis para el tratamiento de tu enfermedad primaria o que más te esté aquejando. Vigilado Supersalud. Desde San Sebastián de Mariquita y para todo el norte del Tolima, emisora entusiasmo en PM Estéreo, solo éxitos 99.5. Papá puede tener la camioneta que siempre ha soñado. Participa en el sorteo de una camioneta Hyundai Tucson iX35, porque con LG todo es posible. Conoce los términos y condiciones en www.lg.com/co. Telepaís en las regiones. Hoy
el municipio de Maicao, en el departamento de La Guajira. Ojo en Colombia. Tradicionalmente esta población ha sido reconocida por su comercio, por ser fronteriza y por tener una de las comunidades árabes más grandes del país. Hoy esta ciudad, ubicada a 45 minutos de Riohacha, se sigue sosteniendo con un comercio basado en lencería, juguetería, perfumes y ropa. La ciudad de Maicao es el principal centro de presencia árabe en Colombia, con unos 6.000 habitantes. Los árabes llamados erróneamente turcos porque entraron hacia fines del siglo XIX con documentos del Imperio Otomano, hoy Turquía, que entonces regía el Medio Oriente, son procedentes de Siria, Líbano, Palestina y Jordania y se integraron a la sociedad colombiana, trayendo y conservando su huella cultural, como lo son sus expresiones, alimentos, arquitectura y religión. En Maicao se pueden ver colombianos vistiendo los atuendos propios del Medio Oriente y hablando en su idioma. Oran 6 veces al día, como lo indica el Corán, su libro sagrado. Y sus mujeres están con mantas que ocultan su cabello. Está además la mezquita más grande de Latinoamérica, aunque los musulmanes colombianos son una minoría en comparación con otros países del continente. Papá puede tener la camioneta que siempre ha soñado. Participa en el sorteo de una camioneta Hyundai Tucson iX35, porque con LG todo es posible. Conoce los términos y condiciones en www.lg.com/co. El último anuncio de que ya está designado el comité que viajará a La Habana a discutir el punto de reparación de víctimas ha mostrado positivas reacciones en el país. Con esta medida se observa una mayor inclusión de quienes han sido duramente golpeados por el conflicto por parte de la guerrilla de las FARC. Con el propósito de dignificar, reconocer y resarcir a las víctimas en el proceso de paz que se celebra en La Habana, Cuba, el gobierno nacional anunció que ya está designado el comité que representará a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia en la mesa de diálogo. Sobre las implicaciones que trae esta nueva iniciativa, que desde ya ha mostrado positivas reacciones, se pronunció el politólogo Rodrigo Lozada, quien manifestó que esto significaría una presión por parte del gobierno y de las víctimas. Va a haber una presión especial en La Habana para negociar todo lo atinente a víctimas. Ya ha habido un paso inicial importante por parte de las FARC en el sentido de estar dispuestos a discutir ese tema, a tratar ese tema. Eso es un avance. De modo que con la presión que le ejerce el gobierno por un lado y las víctimas por otro lado, las FARC van a tener que reconocer y tener que asumir una reparación a las víctimas. De igual manera señaló que si bien el proceso de paz avanza en el punto 4 de la agenda, aún faltan por definir temas tan importantes como los cultivos ilícitos y desarmamiento por parte de estos grupos subversivos. No hemos terminado de hablar sobre el tema de los cultivos ilícitos y del involucramiento de las FARC en el negocio de la droga. Estamos empezando a tratar el tema del desarme, un tema complejísimo. Ya el presidente anunció que en ese tema participarían militares activos para precisar adecuadamente las cosas. Es importante resaltar que los 10 principios fijados para resarcir a las víctimas son reconocer a las víctimas del conflicto como tal y también como ciudadanos con derechos, reconocer la responsabilidad frente a las víctimas del conflicto, satisfacer los derechos de las víctimas de la mejor manera, la participación de las víctimas en el proceso de paz, esclarecer la verdad de lo sucedido durante el conflicto, resarcir a las víctimas por los daños sufridos en el conflicto, garantizar la seguridad, la protección personal y la integridad de los afectados, garantizar que no se repita el conflicto armado, reconciliación colombiana y finalmente garantizar los derechos de todos los colombianos. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es mañana aquí por el canal 1.
Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Buenas tardes y hasta mañana. Todo lo que es la construcción de la paz. Lamentablemente, pues vemos situaciones muy difíciles todavía en varios territorios, en varias regiones del país, con respecto, por ejemplo, a la reparación, a la restitución de tierras, lo que implica hacer un mayor esfuerzo por parte del gobierno a nivel nacional, pero también un mayor compromiso por parte de los gobernantes a nivel municipal y a nivel departamental. La restitución de tierras permite que los campesinos regresen a los ámbitos sociales, político y económico del que fueron excluidos por culpa del conflicto interno. Por lo tanto, este proceso implica la gigantesca tarea de enfrentarse a problemas que han afectado al país en toda su historia, con la tenencia informal de la tierra, la segregación del sector agropecuario y las condiciones de seguridad en el campo. Fundamentalmente amenazas en el país. En los últimos 20 años, más de 300.000 familias tuvieron que abandonar sus tierras por el conflicto armado. Producción de cocaína en Colombia fue la más baja en 10 años. Según la ONU, 290 toneladas se produjeron en el 2013. La trata de personas, uno de los delitos que más se presenta en el mundo. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia trabaja para ayudar a los connacionales que han sido víctimas de esta situación. Bogotá fue designada por las Naciones Unidas como sede mundial de los diálogos de alto nivel de seguimiento a los compromisos de Río +20. Alcaldía explicó el anuncio. Deuda histórica con las víctimas del conflicto que no habían sido reparadas integralmente en el pasado, recuperar sus tierras arrebatadas durante y con ocasión del conflicto armado en el campo colombiano y aportar al proceso de reconciliación nacional son algunos de los logros más significativos de esta política creada por la Ley 1448 en 2011. En el marco del proceso de paz y los diálogos que se llevan a cabo en La Habana, Cuba, este es un punto denso dentro de la agenda. Redepaz se pronuncia cómo avanza este tema en La Habana. Bueno, nosotros vemos con mucha satisfacción que se haya registrado este acuerdo de principios entre el gobierno y la FARC, que posibilita la participación de las víctimas, que posibilita que sean reconocidas y que la verdad, la justicia y la reparación sea un horizonte cercano para ellas en este proceso y en todo el país, con nuestra gente al día. Avanza la ley de restitución de tierras, siendo una de las políticas que mayor concentración de esfuerzos tiene para el gobierno nacional por la coyuntura social que genera. Según la Unidad de Atención y Reparación para las Víctimas, en los últimos 20 años más de 300.000 familias tuvieron que abandonar sus tierras por la presencia de grupos al margen de la ley. La Ley 1448 de 2011 marcó un hito en la historia de Colombia al reconocer el problema de tierras, producto del conflicto armado, creando las herramientas jurídicas y administrativas para enfrentarlo, saldar una... Muy buenas tardes, estas son las noticias hoy martes 1 de julio de 2014. Fueron extraditados los 7 taxistas implicados en la muerte del agente de la DEA James Terry Watson. En horas de la mañana, estas personas viajaron rumbo a Estados Unidos. Desde hoy fueron eliminadas las cláusulas de permanencia en la telefonía celular. Medida pretende evitar que usuarios paguen más de lo justo al comprar sus equipos. Avanza la ley de restitución de tierra.